Hola, buenos días a todos. Hoy tenemos dos oradores. María Echenique, responsable de asuntos legales en Ingeniería Hightech, empresa proveedora de servicios de ingeniería para la industria del petróleo y del gas. Como parte de su rol, María supervisa el cumplimiento de leyes y regulaciones internacionales, llevando adelante la implementación de programas de transparencias y buenas prácticas de propiedad industrial y patentes. Antes de unirse al equipo de Hightech, María trabajó en inteligencia corporativa en las áreas de fraude, diligencia debida y prácticas comerciales no éticas. María recibió un doctorado en jurisprudencia en la Universidad de Alabama y título de grado en economía en la Universidad de Luisiana. El segundo orador es Augusto Kemper. Se graduó como ingeniero civil en la UBA en 1983. La primera etapa de su carrera la desarrolló en el área de construcciones de Altécnica, empresa de ingeniería y construcciones del Grupo Alpargatas. En 1990 se unió a EMI Construction, empresa constructora con base en Reino Unido. Ya de regreso a Argentina, continuó presentando servicios en el área de construcciones de Altécnica y posteriormente en Luke & Green como gerente de proyectos. Desde el año 2002 se desempeñó en el área de comercial de distintas empresas internacionales con presencia en Argentina, CH2M Hill y Jacob, desempeñándose actualmente como gerente comercial de Worley Argentina. Nuestros oradores participaron de la Comisión de Ética de CEPSI en el año 2014. Bueno, ahora los dejo con los oradores. Gracias, Emilia. Muy buenas tardes a todos. Primero les voy a contar un poquito cómo surgió la idea en CEPSI como dijo Emilia, de la Comisión de Ética. Rodolfo Tolkach, seguramente muchos de ustedes los conocen, empezó a ver estas cosas desde el punto de vista de él siempre nos hablaba de los valores que recibió de su familia, de sus 4 abuelos inmigrantes de Ucrania, que como muchos seguramente acá, que somos segunda, tercera e incluso primera generación de inmigrantes, eran inmigrantes que venían con hambre, con las manos vacías, pero con muchos valores y muchas ganas de trabajar. Entonces, de lo que nos hablaba mucho Rodolfo era que él, luego de estudiar, recibirse, empezar a trabajar como profesional, calculando, construyendo y decidiendo temas que afectaban obviamente los bienes, la economía y la salud de las personas y de muchas personas, se dio cuenta de la importancia que tenían esos valores que él había heredado, por así decirlo, de su familia. Y que lamentablemente él veía un poco que si no los traías desde tu casa, después había muy poca exposición a todo esto, ¿no? Él decía que, por ejemplo, no había clases en la facultad que hablaran un poco de ética y responsabilidad profesional. Por ahí ahora se ve mucho más porque hay códigos de conductas corporativos, pero todavía es y hay, bueno, leyes contra la corrupción y temas de compliance y todo eso, pero todavía es un tema donde hay mucho para reflexionar y pocos espacios quizás para reflexionar. Y un poco la idea de él era específicamente empezar a promover estos debates, estos espacios y empezar a poner en la mesa el tema de la ética y de la responsabilidad profesional. Por eso básicamente se armó la comisión, estuvimos trabajando bastante tiempo, explorando un montonazo de ideas, explorando casos, debatiendo, y al final llegamos a recomendar un código para adaptar, que bueno, después les vamos a contar un poquito más sobre eso, porque ya estamos esto fue en el 2014 y ya estamos en 2020, así que hay todavía mucho por hacer y por cambiar. Lo segundo que es importante que quede claro a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ética y de responsabilidad profesional, y sobre todo el objetivo de esta charla, porque cuando suena la palabra ética, responsabilidad, suena como estricto, como que hay reglas que tenemos que cumplir. Si no cumplimos estas reglas, estamos mal, somos malos, y ese no es el caso para nada. Si ustedes leen bien la descripción de la charla, hablamos de ser conscientes y reflexionar. Ese es el énfasis, no hablamos de reglas, no, acá no les vamos a decir lo que hay que hacer, ni cómo hacerlo, ni que tendrían que haber hecho esto o el otro. De lo que vamos a hablar es de la importancia de tomar decisiones libres y conscientes. O sea, aunque suene un poco utópico, el punto es ese, es tratar de ser conscientes y reflexionar sobre el impacto que tienen nuestras decisiones como individuos y como grupo en el ámbito profesional. Y es responsabilidad profesional porque, bueno, es este impacto dentro de nuestro rol como profesional.
todos tenemos diferentes roles como padres, como miembros de la comunidad, son otro tipo de responsabilidades. Acá nos vamos a acotar un poquito a nuestro rol como profesional. Para darles como una idea base, creo que muchos están familiarizados con el famoso dilema ético, yo diría casi cliché, que se ve en las películas cuando, no sé, los personajes están en una clase de filosofía. Generalmente el profesor es clase de ética de filosofía y el dilema que se presenta es: ¿robarías pan para alimentar a tu familia? Y es un dilema porque lo que estamos planteando son dos opciones que ninguna es clara, ninguna obviamente es la respuesta correcta, las dos tienen pros y cons, y porque bueno, si tuviéramos la respuesta ya no es un dilema, y además hay una disonancia de alguna manera entre el debería, lo que se debería hacer, y lo que haríamos. ¿Debería robar? Obviamente no, uno diría que no, pero ¿lo haría para alimentar a mi familia? Y posiblemente sí. Creo que la mayoría estaría de acuerdo con esta lectura. Este dilema cliché, digamos, hay muchas respuestas desde la filosofía y desde la religión, y no creo que a muchos les sorprenda que, por ejemplo, el cristianismo a este dilema, la respuesta que le da el cristianismo a este dilema es que tomar pan para alimentar a la familia de uno no es robar. Así que bueno, este esquema súper simple, súper básico, porque vamos a tratar de, como les dije, mantener esto en un espacio de ser conscientes y reflexionar, es el esquema que de alguna manera se aplica para definir qué situaciones profesionales son un dilema. Situaciones profesionales que vivimos todos los días y que requieren que seamos conscientes y reflexionemos. Vamos a tener una o más opciones y ninguna de las opciones va a ser claramente la mejor, porque si no, no hay dilema, y va a haber, por así decirlo, una lucha interna, una disonancia, si quieren, para no usar un término tan cargado, entre el debería hacer y lo que haríamos y lo que terminamos haciendo, porque todo obviamente depende mucho del contexto y de muchos factores que no van a estar bajo de nuestro control. Por eso la idea no es de ningún código, es tanto decir qué es lo que hay que hacer, sino es más un ideal a lo que como grupo uno tiene que tratar de ir, pero no, para decir lo que hay que hacer está la ley. Así que esto es más eso, más pensar y entrar en el debate. Particularmente con la ingeniería, cada vez vivimos en un mundo que clama, y yo diría, lógicas para todos los aspectos de nuestra vida, y son los ingenieros quienes las crean, las diseñan, por lo tanto son quienes pueden realmente entender el impacto y los riesgos de las soluciones. Quizás no todo el impacto, pero obviamente el que crea y diseña es el que está quizás mejor posicionado para empezar ese debate. Y como todos sabemos, ingeniería no es solo ciencia, es siempre de alguna manera ingeniería social. O sea, todo cambio tecnológico va a producir un cambio social y va a regular de alguna manera el futuro desarrollo y comportamiento de esa sociedad. El cambio que produce la ingeniería es un cambio por ahí a escala y es muy diferente de otras profesiones que por ahí sí tienen más códigos de ética ya desde otros lados, por ejemplo, no sé, la medicina. O sea, el cambio que produce el médico se ve más ahí, más salvo el paciente o no lo salvo, o sea, es más, digamos, en tiempo real, produce un impacto más emocional. Quizás a veces el impacto que produce la ingeniería no es tan emocional, sino que es más racional, que se tiene que pensar, pero igual es, o sea, es igual, o yo diría mayor que el impacto de otras profesiones, porque esa escala. Y va desde un individuo, un chico que de repente tiene luz eléctrica en su casa o tiene una calle asfaltada para ir a la escuela y en lugar de tardar 3 horas, tarda 30 minutos en llegar a la escuela, y ese cambio en el tiempo puede producir, o sea, en muchos individuos, en el tiempo puede producir muchas cosas. Y, o sea, va desde eso, desde el individuo hasta los cambios sociales que estamos viendo ahora que generan, por ejemplo, las redes sociales y que van a generar las neurotecnologías, la robótica. O sea, cada vez se están acelerando más estos cambios. Y esto nos lleva un poquito al principio, a la importancia de ser conscientes y de reflexionar.
y el valor que le puede brindar a esa reflexión, que haya de alguna manera un lineamiento desde instituciones profesionales, ya sea la facultad, CAI, CEPSI, otros colegios de profesionales. Pero bueno, Augusto, no sé si querés agregar algo a esto. Gracias, María. Buenas tardes a todos. No, simplemente hago un comentario. A ver, el ingeniero en el ámbito profesional donde se desempeñe, sea eminentemente técnico o de gestión, toma decisiones que, como dijiste bien, tienen un impacto o pueden tener implicancias no solamente para la empresa donde trabaja, para los clientes, sino también para la sociedad y para el medio ambiente. Es decir, tiene una responsabilidad importante. Y la ética, que no es otra cosa que la disciplina que estudia la conducta humana desde el punto de vista de los valores y deberes morales, nos ayuda a los ingenieros a tomar esas decisiones. Que muchas veces en casos conflictivos implican hacer una pausa y reflexionar antes de tomar la decisión. Básicamente eso, María, así que... Bueno, buenísimo. Yo les voy a contar un poquito, cuando empezamos, como les había dicho, cuando empezamos a trabajar en la comisión, siempre que se habla de responsabilidad profesional, el primer lugar a que se va es a los casos emblemáticos, por así decirlo, ¿no? Y a esa tensión que existe entre lo que sería el separatismo y la tecnocracia, o sea, la tensión entre, bueno, nada más los ingenieros crean la tecnología, pero no toman ninguna otra decisión. Todas las decisiones las toma management y los toman los órganos políticos. Entonces la responsabilidad profesional está limitada a crear la tecnología. A el otro extremo del espectro, donde los ingenieros crean toda la tecnología y toman todas las decisiones. Obviamente ningún extremo del espectro es ideal, entonces siempre todos estos casos giran un poco en torno a esa tensión entre encontrar el ideal dentro de ese espectro. Creo que ustedes conocen, la mayoría conoce el caso del Challenger en 1986, que fue el transbordador espacial que se desintegró básicamente creo que 70 segundos después de que despegó. Mató a toda la tripulación, eso fue sí, en 1986. Después está, bueno, el caso un poco más reciente de la plataforma Deepwater Horizon, fue en el 2002, que fue la plataforma que perforaba el pozo de petróleo Macondo, creo que la plataforma era de BP, murieron 11 personas, muchas, creo que cientos tuvieron que ser evacuadas, muchas tenían heridas, bueno. 2 días después de que se hunde la plataforma, 2 días después de la explosión, se hunde la plataforma y hay un derrame de 5 millones de barriles de petróleo en las aguas del Golfo de México, y hasta ahora creo que fue el mayor derrame de petróleo en América. Quizás un poco más reciente está el caso de Volkswagen con el tema de las emisiones. Y bueno, en general estos casos emblemáticos giran en torno a eso, como les decía, a esta tensión dentro de los dos límites de los extremos del espectro, y a que había data real, o sea, había ingenieros que, por así decirlo, habían levantado la bandera roja, el problema está identificado, pero se priorizan otras cosas. Por ejemplo, en el caso del Challenger se priorizó la imagen pública antes de la precaución, o sea, se sabía que el clima frío iba a poner en peligro el lanzamiento, pero se decidió hacerlo porque, bueno, era el día que se había dicho que se iba a hacer. Entonces, ese riesgo se evaluó de esa manera, pero se sabía que el riesgo existía. Y, bueno, en el caso de Deepwater fue más un tema de priorizarse ganancias sobre la seguridad más continuo. Pero bueno, por más que estos casos emblemáticos son interesantes, como historias son muy, muy entretenidas, son solamente una parte del espectro de la responsabilidad profesional, y la mayoría de los profesionales se enfrentan día a día otros dilemas de responsabilidad profesional. No hay que esperar a estar en este tipo de situaciones como estos casos emblemáticos para tomar decisiones. Por eso ahora Augusto va a seguir con ejemplos quizás que no salen en los diarios, que son, o algunos sí salen en los diarios, pero que tienen un poco más impacto a nivel personal en cada uno de nosotros.
Bueno, gracias María. Sí, a diferencia de esos casos emblemáticos donde todos tenían algún componente técnico por detrás, y donde había, bueno, no solamente conflictos de todo tipo, como mencionaste, la imagen, tema de costos, tema de plazos, etcétera. Me voy a concentrar en otro tipo de conflictos no técnicos. En primer lugar, obviamente los casos que seleccioné tienen, de algún modo, están relacionados con el contexto laboral en el cual me desempeñé, y mi paso por, básicamente, empresas internacionales de ingeniería con presencia en Argentina, que mayormente se desempeñaron en el ámbito privado, y también un breve paso por un par de empresas constructoras. El primer ejemplo tiene que ver con el principio de inclusión o no discriminación por raza, género, edad, situación económica, afiliación a partidos políticos, etc. Y bueno, lo que pude ver es que este tema en particular tuvo, digamos, un impacto en los últimos años importante en las organizaciones, en las empresas. Y como ejemplo puedo mencionar la tendencia de las empresas a balancear, por ejemplo, la proporción de ingenieras mujeres dentro de un contexto predominante de ingenieros hombres, incluyendo su inclusión tanto en cargos directivos, en cargos gerenciales y cargos directivos. También en un contexto donde se habla tanto de innovación, la valoración que hacen las empresas al trabajo colaborativo en un ámbito de diversidad, de miradas diferentes, y siendo consciente de que esa diversidad aporta valor. Y bueno, también lo que pude ver es la inclusión de este principio, la actualización de códigos de ética de ingeniería, la actualización para incluir este principio también en los últimos años. El segundo ejemplo tiene que ver con la promoción de la salud y la seguridad de los empleados en las empresas, ¿no? Y un ejemplo que quería dar es, bueno, en empresas donde se da tanta importancia al tema de seguridad. Por ejemplo, toda reunión que se hace en la que participen más de 3 personas se comienza con un momento de seguridad, en el cual se comparten casos de accidentes, se identifican las causas y la manera de evitarlos. Pero cito este ejemplo porque más allá de incluir este principio en el código de ética de la empresa, digamos, en esas empresas donde se da tanta importancia a este principio, del código se pasa a una política, ¿tá? La política refrendada o avalada por los altos directivos de la compañía. La política deviene en un programa, ¿tá? Y cuando hay una buena comunicación para comunicar el programa, y el programa se sustenta en un liderazgo consistente, con ejemplos de arriba, abajo en la organización, todo esto deviene en un cambio cultural, ¿no? Elevando la vara y los estándares de la industria. Y se puede ver esto, por ejemplo, en el sector de la industria de oil and gas, o minería,
donde los clientes que tienen empresas internacionales con altos estándares en materia de seguridad, en sus obras tienen menos incidentes y accidentes que en otras ramas de la industria. El tercer ejemplo que quería poner tiene que ver con los conflictos de intereses con que nos enfrentamos en el día a día. Y como ejemplo está la participación de familiares en licitaciones, donde el profesional, que de alguna manera entra en conflicto, participa activamente en licitaciones o en búsqueda de personal y tiene capacidad para influir en la selección o adjudicación de un determinado trabajo. Otro caso de conflicto de interés tiene que ver con actividades paralelas. El profesional desempeñándose para la empresa para la cual trabaja en relación de dependencia y que a su vez tiene otras actividades laborales, ofreciendo servicios que la empresa para la cual trabaja también podía ofrecer. Y finalmente otro caso donde hay roles contrapuestos, en donde el profesional de alguna manera, bueno, no puede ser juez y parte. El siguiente tema tiene que ver con los comportamientos deshonestos, ¿no? Y ahí entran varios temas diferentes. Uno tiene que ver con el tema de soborno y corrupción, que se puede ver mucho en la construcción. Y ahí hay variados ejemplos que todos conocemos, desde representantes de los sindicatos que exigen dádivas o determinadas condiciones a cambio de no hacer la vida imposible durante el desarrollo de la obra, inspectores de obras que quieren una comisión para hacer vista gorda en la inspección, casos en que se especifican, hay especificaciones incumplibles que después se exigen y si de alguna manera se presiona para el cumplimiento de esas especificaciones incumplibles para obtener algún tipo de provecho, y casos por el estilo. También están los casos de regalos indebidos. En este caso, bueno, hay distintos, se adoptan las empresas distintas medidas, desde fijar valores mínimos hasta lo que se ve también en las empresas, sobre todo internacionales, con presencia en diferentes países, donde la cultura en esta materia es completamente diferente, ¿no? Entonces no es lo mismo cómo se maneja el tema de los regalos en Argentina que en China, por ejemplo. La cultura es diferente, ¿tá? La moral, que no es otra cosa que los usos y costumbres, es diferente. Entonces, en esos casos hay algunas empresas que dejan la decisión librada al juicio del empleado o profesional. Me tocó como ejemplo, desempeñándome como jefe de obra hace muchos años, que el contratista principal me dio para que eligiera qué electrodoméstico quería, que me lo quería regalar, ¿tá? Obviamente decliné la oferta, o sea, yo era el que iba a decidir si le aceptaba la obra, si no se la aceptaba, o le firmaba el certificado de obra. Bien, y el otro ejemplo tiene que ver con
con la promoción de la competencia, ¿tá? Es decir, la promoción de la competencia justa y abierta. Y quería poner un ejemplo, ¿no? de un ingeniero amigo que se desempeñaba como gerente de logística en una multinacional de la industria farmacéutica, y su superior le pidió o le exigió que tenía que contratar a la empresa del intendente. Y bueno, este ingeniero se rehusó a hacerlo, y bueno, esa decisión implicó que le cortaran la carrera y que no pudiera progresar como director, ¿tá? Y el argumento fue una falta de flexibilidad. El siguiente ejemplo tiene que ver con el manejo responsable de la información. Y cuando hablo de información, hablo tanto de información confidencial de los clientes, información de terceros. Un ejemplo sería usar un currículum vitae de un profesional sin su consentimiento, información privada de la empresa o información privada de empleados. Bueno, todos, digamos, ahora, ¿cómo encarar los dilemas que se presentan ante estas situaciones? Entonces, una propuesta sería en esas situaciones conflictivas donde hablamos de hacer una pausa y reflexionar. Lo que uno podría hacer sería, primero, digamos, mi decisión cumple con el código de ética de mi empresa o de la institución a la que pertenezco, con los procedimientos, con las políticas. Mi decisión es legal, cumple con las leyes, cumple con los principios o valores de mi profesión, por ejemplo, favorece el bien común. Pero después, en la decisión, siempre va a actuar el componente personal, ¿tá? No solamente profesional, sino que va a actuar el componente personal, porque, a ver, es muy difícil escindir lo que es el profesional de la persona. Y en última instancia va a tener influencia en la decisión el carácter que esa persona se fue forjando a lo largo de la vida a través de sus acciones, de sus hábitos, de su pasado, ¿tá? De lo que heredó. Y sin duda la decisión no solamente tiene un componente racional, sino también va a tener un componente emocional, ¿tá? Y también va a ser influenciado por el contexto, por las presiones en las que tenga, ¿tá? Por la geografía, por la red de relaciones, por el contexto económico. Y ante esa situación, de algún modo, ese profesional, esa persona, podría plantearse como preguntas antes de tomar esa decisión. En mi fuero íntimo, esta decisión coincide con mi definición de correcto, bueno, justo.
en una mirada introspectiva en el futuro, ¿me arrepentiría de la decisión que voy a tomar? ¿Cómo vería a esa persona que tengo como modelo de integridad profesional y personal? ¿Cómo miraría esa decisión que voy a tomar? ¿Cómo me sentiría si esta decisión que voy a tomar apareciera en la primera plana de los diarios de mañana? Bueno, en definitiva, como decía María, digamos, todas son herramientas que nos provean la ética, digamos, y de alguna manera, por un lado, como vimos, influye mucho el contexto, pero es un peligro también caer en el relativismo ético, ¿no? Es decir, ni relativismo ni absolutismo, ninguna de las dos cosas. Bien, María, te paso la palabra, no sé si tenés algún comentario. Sí, mira, justo pensé en algo cuando empezaste a hablar de que haya más ingenieras mujeres y todo eso. Y hay un caso ahora que está pasando de otra disciplina, pero se los voy a contar porque me parece muy interesante, que está pasando en Estados Unidos ahora de las orquestas. En general, se empezó hace muchos años, empezaron a hacer, las audiciones eran a ciegas, o sea, el jurado no veía a quién tocaba. Y eso generó que haya muchas más mujeres en las orquestas, pero lo que no cambió fue, digamos, el make-up racial de la orquesta. En general las minorías están subrepresentadas. Y ahora hay como una tendencia a decir, bueno, volvamos a las audiciones no ciegas, sino que el jurado vea si la persona que está tocando el violín o otro instrumento es afroamericano o es de alguna otra minoría. Y ahí es cuando las cosas se tornan un poquito difusas, no sé si difusas, pero se tornan un poquito controversiales, porque la realidad es dónde está el límite entre, bueno, diversidad y nivel. Quizás si decimos, bueno, que una orquesta tenga menor nivel, bueno, igual los amantes de la música seguramente no van a estar de acuerdo conmigo, pero si podemos decir, bueno, que una orquesta no tenga tan buen nivel, el riesgo, bueno, escuchas peor música. Obviamente a los amantes de la música no les va a gustar esto, pero también el tema es cómo ¿no es cierto?, esas dos fuerzas, nivel, mérito y diversidad, cómo las equilibramos, porque hay en ciertas profesiones que necesitamos sí o sí elegir por mérito, por nivel. Las matemáticas, por ejemplo, no podemos, o sea, no hay mucho lugar en ciertas profesiones para diversificar sin nivel por el impacto. Y acá no estoy hablando hombres y mujeres, sino estoy hablando de pensar un poco en estos extremos, porque a veces estas decisiones se toman a nivel político y el impacto es muy grande. Nada más se me ocurrió ese ejemplo de la orquesta porque es interesante, porque si uno se pone a pensar realmente que haya audiciones a ciegas es perfecto para una orquesta, porque el punto es el nivel musical, pero bueno, ahora hay una corriente que dice que esas audiciones no sirven. Entonces, bueno, esa tensión siempre, los temas éticos tienen esa tensión. Así que bueno, ahora si quieren voy a pasar un poquito, porque tenemos tiempo, voy a hablar un poquito de algo más reciente y de alguna categoría de dilema ético que me parece que los ingenieros van a empezar a afrontar un poco más frecuentemente, que viene desde el tema del diseño. Y voy a usar como ejemplo, me parece un ejemplo bastante interesante y divertido, los vehículos autónomos. Creo que a la gente que quizás le gusta manejar, el placer de manejar, no sé si le gustan mucho los vehículos autónomos, pero me parece que para todos los demás es como que suena muy del futuro y ya existen. Y precisamente la ética en el diseño y la programación de los vehículos autónomos. O sea, la promesa que se hace
digamos, sí, la promesa para tener vehículos autónomos es básicamente que van a ser más seguros que los autos comunes. Ahora, ¿pueden ser 100% seguros? No. O sea, en algún momento van a chocar, va a pasar, bueno, las pruebas que se hizo, la gente que le interesa el tema sabe que ya ha habido choques y accidentes. Y el gran dilema ético en este caso es básicamente eso, cómo se van a manejar los escenarios de accidentes y cómo programar el vehículo para actuar cuando hay un accidente inminente. El tema da para mucha reflexión, mucho debate ético y de otras disciplinas. Les voy a contar rápidamente por ahí las diferentes corrientes como que se están manejando. O sea, hay gente que dice, bueno, el ser humano tiene que decidir, en caso de un accidente, el auto tendría que cortar de ser autónomo y que decida el ser humano. Pero bueno, obviamente eso tiene contra, el ser humano es lento, por ahí está comiendo, está durmiendo y no va a reaccionar. Entonces, es bastante aceptadora que se tienen que programar los vehículos para responder a los escenarios de accidentes. Y desde el lugar de la ética hay como dos corrientes. Una es hacer una analogía con el famoso dilema del tranvía, que creo que la mayoría los debe conocer. Hay un tranvía a punto de golpear a 5 personas en la vía y una persona está parada al lado de una palanca, un interruptor, lo que sea. Si presiona ese interruptor, el tranvía cambia de vía y en lugar de chocar a 5, choca a 1, porque en la otra vía hay una sola persona. Entonces, para salvar a 5 personas vamos a sacrificar una. Y hay varias variaciones en este tema básico de a cuánto sacrificamos, y es lo que se quiere medio aplicar a los vehículos autónomos. O sea, tenemos 5 pasajeros en el vehículo y 1 en la vereda, bueno, sacrificamos al de la vereda. Y viceversa, si tenemos un solo pasajero en el vehículo y varios en la vereda, vamos a sacrificar al del vehículo. Igualmente, obviamente el modelo del tranvía es un modelo muy simplificado, no se sabe si se puede proporcionar mucha dirección, porque, por ejemplo, en un análisis empírico del dilema, dejamos de lado las cuestiones de responsabilidad moral y legal, en la vida no. Y si el auto está programado para sacrificar a una persona o para sacrificar a la menor cantidad de personas, igualmente está sacrificado, o sea, está programado para matar. O sea, ya no es un accidente, porque hay cierta programación. Entonces, bueno, eso es medio como que este dilema no nos sirve tanto. También en el dilema sabemos cuál es el resultado. O mueren 5 o mueren 1. En la vida real, por ahí esos 5 se corren de la vía y no muere ninguno, y sacrificamos a este. O sea, no se sabe. O sea, el dilema nos sirve empíricamente, pero en la vida real tiene ciertas desventajas para aplicarlo. Y otra de las respuestas que se está considerando es un área dentro de la ética empírica, que es la incorporación de la investigación empírica sobre las actitudes y los juicios de las personas. Y esto lo que se hace, se estudian las actitudes e intuiciones de las personas en escenarios reales y simulados y se detectan patrones. Esto ya se ha comenzado a hacer, y como quizás la mayoría se dará cuenta, los patrones que se detectaron son bastante, yo diría, de sentido común. Si a la persona le preguntan cómo se tendría que programar un vehículo que esté en la vía pública, la persona va a decir, bueno, programémoslo para que cause el menor daño posible. Ahora, si le preguntan, y si vos estás adentro del vehículo, ¿cómo querés que esté programado? Y para que me salve a mí. O sea, eso es bastante obvio. Y tenemos ahí una tensión que es muy difícil de solucionar, es ética. Sí, yo la verdad prefiero que me salve a mí, que mate a 5 otras personas, pero si estoy del otro lado, quiero que se produzca el menor daño posible. Así que bueno, otra vez surge el mismo tema. Si lo tengo programado es un accidente, y es esto de las intuiciones, estudiar las intuiciones o las respuestas que la gente le daría es una buena base. Y no, por esto que les estaba contando de estas dos diferencias, y también porque las personas en general no tenemos experiencia todavía en el mundo real con los vehículos autónomos, entonces no sabemos tampoco cómo vamos a reaccionar. Y obviamente hablamos de vehículos autónomos, estoy hablando por ahí de vehículos particulares, pero también va a haber camiones, y ahí ya es otra cosa, por ahí es más fácil decidir, bueno, sí, si es un vehículo particular,
tratemos de salvar vida. Ahora si es un camión y bueno, se sacrifica la mercadería y se trata de, o sea, el camión se sacrifica la mercadería. Eso también obviamente tiene consecuencias económicas y legales, porque ya la persona que está dentro del vehículo autónomo va a ser una profesión de más riesgo, ya los seguros de la mercadería seguramente van a aumentar, o sea, es algo para pensar, da para hablar muchísimo más, pero bueno, es lo que, digamos, se viene en un futuro muy cercano y son decisiones éticas que las va a tomar alguien. Y bueno, veremos cómo sale. Pero bueno, todo esto vuelve un poco al principio de lo que hablamos, que es importante que se planteen estos debates y de la importancia de los códigos de éticas en las asociaciones profesionales. Y bueno, ahora Augusto les va a contar un poquito del código de responsabilidad profesional que elegimos como en la comisión. Y bueno, te paso la palabra, Augusto. Gracias, María. Bueno, simplemente, como comentó María, en el año 2014, representantes de distintas empresas, miembros de CEPSI, trabajamos en un código de ética que básicamente se basó en el código de la Asociación de Ingenieros Civiles de Estados Unidos. Lo leímos, lo evaluamos y prácticamente con cambios mínimos adoptamos básicamente los 7 cánones que estaban en ese código. Básicamente los cánones son, de alguna manera, son declaraciones que incluyen principios y valores en la profesión de la ingeniería y que bueno, que nos parecieron razonables. Ahora bien, ese código es un documento vivo, ¿tá? Está en proceso y tiene que actualizarse permanentemente, ¿tá? De hecho, ¿tá? Ya el código sobre el cual nos basamos ya fue actualizado en el año 2017 y nosotros no hicimos lo propio. Así que bueno, hay un trabajo ahí para evaluar la actualización del documento base de donde partimos y ver si también lo incluimos o no incluimos la actualización. Así que bueno, digamos, básicamente eso es lo que quería transmitir. El código y es simplemente, es una base, es una guía, digamos, que sería bueno que los profesionales de ingeniería repasaran de tanto en tanto, para de alguna manera grabar, si están de acuerdo, grabar esos principios en la conciencia, pero no deja de ser una base. Como contaba, a partir de esa base se pueden hacer muchas cosas, desde la política, programas, digamos, etcétera, etcétera, que realmente sean cambios culturales. Nada más que eso, te paso la palabra a María. Buenísimo. Bueno, si quieren ver el código, está en la página de CEPSI, lo pueden leer. Y bueno, para ir ya cerrando un poquito, 2 cosas importantes para tener en cuenta sobre los códigos de ética de instituto. Obviamente la reputación de la profesión ayudan a incrementar la reputación. De alguna también manera nivelar las reglas del juego, porque como les contaba Augusto, este caso de esta persona que le cortaron la carrera porque, digamos, no quiso hacer algo que no era del todo ético, y que le dijeron, bueno, falta de flexibilidad. Tener un código también ayuda a que, bueno, si todos más o menos estamos de acuerdo en una mínima base que vamos a respetar, entonces nivela las reglas del juego, porque el que va a tener la recompensa del sistema no va a ser el que está dispuesto a hacer lo menos ético, o sea, el que está dispuesto a ir más allá de cosas. Entonces en eso ayuda bastante, y para, bueno, no quiere decir que todos vamos a ser santos y que vamos a ser
siempre lo correcto, pero que haya una base y que esa base la decida la profesión en su todo, no que la decidan ciertos individuos que están dispuestos a hacer un poco más. Y otra cosa también importante que es todo tipo de documentación, debate, reflexión que fortalece las instituciones es muy importante porque las hace menos vulnerables a las fuerzas políticas de turno. Porque todos sabemos que cambia el gobierno y cambia lo que se quiere. Y lo bueno de la ingeniería, siendo una ciencia natural, es mucho más fuerte a esos cambios, digamos, a las políticas de turno, pero no quiere decir que no sea vulnerable. Entonces es importante mantener las instituciones fuertes a través, obviamente, de la participación de todos ustedes, pero también de dejar de tener cierta base en la responsabilidad profesional. Bueno, básicamente ya estábamos un poco en tiempo, así que vamos a cerrar. No sé, Augusto, ¿tenés algún otro comentario? No. Sería Buenísimo. bueno entonces pasar a las preguntas. A las preguntas, si alguien tiene una pregunta. Bueno, acá pasó una de las consultas. ¿Cuáles son las desventajas de los códigos de ética? Sí, quizás la persona está refiriendo a que obviamente no es que tenemos un código de ética, está todo bien, o sea, tiene desventajas. Muchas veces, y todos lo sabemos, se hacen, por ejemplo, en las empresas como para tenerlos, como para saber, bueno, está ahí, no se cumple. Muchas veces tienen cosas que son vagas, contradictorias, o sea, si cumplimos una cosa, por ahí no cumplimos con la otra, pero... y no, por ahí o sea, por ahí esa es la diferencia entre quizás algo legal y un código de ética, es que lo que estamos tratando de hacer no es que se cumpla, que sea enforzable, que todo lo que esté ahí, o sea, que hay, bueno, diferentes colegios sí tienen códigos de ética que si no, por ejemplo, si los médicos no cumplen ciertas cosas, le sacan la licencia, pero bueno, quizás la idea es, sí tienen desventajas, no es que sirven para todo, pero bueno, sí, o sea, como les decía, tienen ciertas ventajas en fortalecer las instituciones. Digamos que entre las ventajas y las desventajas, quizás un poquito más ganan las ventajas. Bueno, después tengo otra de Naría Valdés. ¿Saben si hay asignaturas que involucren la ética de la carrera de ingeniería? Deberíamos formar jóvenes éticos. Sí. Bueno, eso la puedo responder yo en base a lo que sé. Por mi parte, bueno, yo ya hace muchos años que me recibí. De la carrera, en la carrera solamente tuvimos una materia cuatrimestral que tenía que ver con legales. No recuerdo la mención de lo que es la ética, hasta el momento de la jura, que ahí, bueno, creo que fue la primera vez que se mencionó la palabra, digamos, bien común o trabajar, digamos, para el bien común y la sociedad. Pero entonces agarré y le pregunté a mi hijo, que también es ingeniero y que se recibió 30 años después que yo, y tampoco recuerda en su paso por la UBA, en la carrera de ingeniero industrial, haber visto ninguna materia que hiciera referencia a la ética. No así en la maestría que está haciendo, donde en la maestría de negocios se suele tener una materia que es ética en los negocios. De modo que sí, creo que tenemos un déficit en la carrera de ingeniería, salvo que se haya cambiado algo en estos últimos años. Debería formarse a los ingenieros desde la carrera en todo lo que es ética profesional. Sí, y solamente para comentarles, en otros países, en general, las instituciones, acá creo que es el Ministerio de Educación, pero las instituciones que acreditan los programas de ingeniería, en muchos países exigen que haya por lo menos una materia de ética y responsabilidad profesional, también por lo que venimos diciendo, por el impacto que es muy grande. Por más que no sea así en tiempo real como un médico o un abogado, es muy grande. Así que en otros países sí es obligatorio. Bueno, y luego tenemos a Gustavo Caballo, que quería hacer unas consultas, si puede, lo invitamos a realizarla. Lo estamos sorprendiendo, quizás no estaba listo para hacer la pregunta, así que si no está... No, la pregunta...
Ahí está, ahí está. La pregunta está escrita, así que lo mejor es leerla para que no sea tan largo. Ah, perfecto. Gustavo, ¿tiene que ver con esa de los planos conforme a obra? Exactamente. Y bueno, yo te puedo dar mi mirada personal. ¿Tá? ¿Podemos leer la pregunta o ya todos la Sí, leyeron la para pregunta, compartirla? sí, la pregunta dice que, bueno, que una empresa constructora entrega sus archivos de planos conforme a obra al comitente, pasan 2 años y el comitente reclama una nueva entrega porque no los encuentra. El comitente solicita la entrega del archivo de planos por haberlo extraviado. Y la constructora pretende cobrar esa entrega y el comitente se resiste a pagar. ¿Ah? ¿Hay alguna solución al dilema? Siempre el comitente lo plantea como una cuestión de responsabilidad profesional empresarial y que debería hacerse gratis, y si hay alguna solución del problema. Yo lo único que te puedo decir es mi visión, ¿tá? Y cómo actuaría mi empresa ante esa situación. ¿Tá? Es decir, si nosotros tenemos los archivos en nuestros registros, digamos, no tendríamos ningún problema en entregarle los archivos nuevamente al comitente sin cobrarle un peso. ¿Tá? Habida cuenta de que yo no voy a gastar tiempo y esfuerzo en darle esos archivos que ya algunas veces los cobré. ¿Tá? Cobrarlo 2 veces realmente no me parece. ¿Tá? Si hubiese que hacer algún trabajo extra en localizar los archivos y demás, bueno, está en discusión si le podés cobrar, si estás dispuesto a cobrarle esas horas que te insumen. Pero en líneas generales, en mi empresa no cobraría el trabajo 2 veces. Muy bien, gracias. Bueno, y después tenemos otra consulta que preguntaba cuando hablaste del impacto de las redes sociales. ¿A qué te referías cuando hablabas de eso? No, estaba por ahí hablando un poco a, bueno, todo el tema de fake news, de la violencia que hay en las redes sociales, o sea, de algo que empezó, digamos, y se vio, digamos, más la parte de la ganancia y de eso, y no necesariamente el impacto que iba a tener en la gente. Porque, por ejemplo, hay muchos experimentos que hablan que cuando vos no tenés a la otra persona cara a cara, tu forma de reaccionar es mucho más violenta. Se han hecho experimentos de tener, por ejemplo, una persona dentro de un auto con el vidrio elevado y la otra persona afuera, y bueno, que les pasa a todos cuando estamos manejando, que por ahí actuamos de una manera mucho más violenta contra otro que si lo haríamos cara a cara. Entonces las redes sociales lo que hacen es eso, medio que anonimizan a la persona, la hacen más anónimo, y eso genera un impacto en la sociedad que quizás las empresas que crearon estas redes sociales no lo están pagando. Lo mismo con el tema de los fake news y de las cosas que circulan. O sea, todo el mundo sabe, la gente más grande por ahí cree todo lo que lee, lo ve en Facebook y piensa, bueno, sí, si está en Facebook es igual que está en un diario, y no es lo mismo. Facebook puede publicar cualquiera, que no está mal, o sea, eso se puede analizar, pero tiene un impacto en la sociedad. Y quizás por ahí las redes sociales es uno de los ejemplos de un negocio que no se vio con suficiente anticipación lo que iba a generar. Entonces el costo de eso lo están pagando los sistemas democráticos, no lo está pagando, por ejemplo, necesariamente las empresas de redes sociales. Por ahí un poco me refería a eso. Bueno, después hay un comentario de un participante que menciona que en la materia legal de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, que se ve el tema ético dentro de la materia de legales. Así que bueno, muchas gracias por la aclaración. No lo recordaba. Por ahí, sí, por ahí, Analía, si querés explicar un poco lo que pusiste, la importancia de ética se ve en la actualidad en el caso de uso de las camas de terapia intensiva. Si querés contarnos un poquito de eso, te activan el micrófono, porque está bueno que nos digas, a ver, con un ejemplo quizás de otra rama. Hola, ¿me escuchan? Sí.
Y no, vos viste lo que pasa, eso lo deben saber todos, que en Europa cuando las camas de terapia intensiva por el coronavirus están ocupadas, 100%, tienen que decidir quién vive y quién muere. Entonces, eso es lo mismo que vos explicaste, que me pareció muy bueno tus ejemplos. Y otra cuestión es que yo fui directora dentro de la FIUBA de un instituto de investigación. Y cuando tuve que crear el instituto, presenté un decálogo, donde en el decálogo del instituto está el tema ética. Y eso lo hice porque en realidad una colega de España me sugirió que ella también en su instituto se discutía el tema de ética. Y no lo escucho en las instituciones, en el tema ética. Y me parece que es muy importante y les agradezco la charla porque me parece que debería estar en todos lados como para empezar a discutir el tema. Gracias, ¿eh? De nada, sí, eso es lo que queríamos hacer un poco, como les contaba al principio, desde la Comisión de Ética de CEPSI, es que se abran estos espacios de debate para discutir estos temas. Obviamente, sí, el ejemplo de las camas de terapia intensiva es un ejemplo de estos tiempos. Pero bueno, sí, esa era la idea, que se abra el debate, que se vean y que se empiecen a pensar estas cosas, y creo que por ahí ahora es de mucha más importancia porque los cambios tecnológicos, o sea, son muy rápidos, o sea, no hay tanto tiempo para pensar. Entonces ya teniendo una base es importante. María, Sergio Sí. Boretini hizo un comentario un poquito más temprano, que qué bueno abordar el tema de riesgos, y hace otro comentario ahora. Si Sergio Sí. estás, te damos micrófono y comentás, desarrollás un poquito más tus dos comentarios, ¿sí? A ver, Lu, ¿vos lo desmuteás? Sí. Ahí está. A ver, Sergio Boretini. Sergio. A veces es sorpresa para los participantes, porque acaba de dejar, hoy más temprano hizo ese comentario, que bueno abordar el tema de riesgos, que está muy bien, y recién ante el comentario de Analía dijo: se puede reforzar ni relativismo ni absolutismo, gracias. Esos eran los comentarios de Sergio. Sí. Sí, es muy un poco lo que dijo también Augusto, que no es ni un final ni un extremo del espectro ni otro. O sea, las decisiones éticas no se toman en un vacío. Hay muchos factores, y por ahí, no sé, uno está en una situación que pasa algo malo y dice, bueno, a mí me encantaría poder decir esto no está bien, pero no lo puedo hacer porque tengo una familia, porque tengo que, o sea, no puedo, vivo de mi sueldo. O sea, hay muchas variables, y no se puede nunca tomar una decisión sobre una sola. Bueno, acá tenemos un comentario que en el ITBA desde el 2015 hay un código de conducta vigente que debe adherir docentes, estudiantes, directivos y administrativos. Y una consulta de Tomás: ¿el canon de ética de ingeniería ya se encuentra en uso? No le quedó claro. No, lo que hicimos nosotros desde la comisión fue hacer una recomendación. No sé, creo que el CAI tiene también algo y debe estar en uso, pero por lo que yo entiendo, por ahí la gente del CAI me puede corregir, no se enfuerza, o sea, sino está como recomendación. Pero sí, está en la página de CEPSI, está el canon, lo pueden leer. Es bastante simple, creo que son 7 cánones, y o sea, estar en uso es relativo, porque esto tiene que ir por otro lado. Estar en uso tendría que, digamos, decir que alguien tendría que decir, bueno, si no se cumple esto, pero de alguna manera sí está en uso porque estamos debatiendo y está recomendado. Bueno, sí, aclaro que todas las prácticas recomendadas de CEPSI están en la página del CAI y el CEPSI, que se pueden bajar, y todos, como dijo María, son prácticas recomendadas. Bueno, ya estamos en horario, así que les agradezco a los oradores. Y paso la palabra a Luimar, que va a decir las nuevas charlas. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo agregar una Sí, pregunta de Ezequiel sí. Sánchez? Que creo, no sé, Emi creo que no se leyó, y tenemos un poquito más. Ezequiel Sánchez dice: hola, aquí también en la Universidad Católica de Córdoba, pero solo en el último cuatrimestre. En la Dirección Nacional de Vialidad se generó un código de ética sin mayor información o formación, en tanto que impulsaría su verdadera aplicación, ¿no? ¿Está clara la pregunta? Sí, eso me parece que es
digamos, de alguna manera el dilema de tener un código de ética, por ahí las desventajas, que sí lo tenemos, está ahí archivado en una página y no se cumple, ¿para qué sirve? Y sí, eso es cierto, si no se pone, y muchas instituciones lo hacen porque hay que tenerlo. Si no se pone en práctica, ¿realmente nos sirve de algo? No, la realidad es que no. Por eso el punto es debatir y y reflexionar y poner las cosas en la mesa como institución, porque obviamente como individuos es muy difícil llevar esto adelante, pero si sí se abren los canales de debate en las instituciones, se puede llegar a tener un código de ética. Quizás siempre la idea de tener algo que sean, no sé, 200 páginas de reglas no sirve, por ahí siempre es más fácil tener 2 o 3 o 5, menos de 10 reglas que sean base y bueno, partir desde ahí y tratar de que esos principios se cumplan. Por ahí, si vamos más a principios es más fácil, pero sí, obviamente esa es una de las desventajas de que podemos tener un código de ética hermoso y lo tenemos nada más para mostrar y no se cumple. Pero bueno, es un trabajo a hacer y es un trabajo social, digamos, de todos. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Los invito a seguir participando en las charlas del CAI, que bueno, se están compartiendo en la pantalla. Hoy a las de 18 a 19:30 tendremos una charla del Departamento Técnico, redescubriendo el valor de la red. Así que bueno, están todos invitados. Muchas gracias por estar presentes y por participar. Bueno, muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias María, gracias Augusto, gracias a todos. Un gusto. Un gusto.